Curso de psicopatología. Los trastornos de la estructura del pensamiento. La estructura del pensamiento o los patrones cognitivos son el andamiaje mental sobre el que se contextualiza la experiencia o la realidad. El primero de ellos es el pensamiento circunstancial. En el pensamiento circunstancial existe un exceso de detalles para explicar una situación o cosa. Por ejemplo, si se intenta explicar un auto, se explicará con la mayor cantidad de detalles posibles, lo que hace difícil y complejo el proceso de comunicación. El pensamiento tangencial, en este caso la persona evita hablar de ciertos temas. Por ejemplo, un alcohólico evitará hablar de alcoholismo. Pensamiento escamoteador. En este caso, la persona evita en forma clara hablar de un tema determinado. Por ejemplo, si habla de fútbol, si se está hablando de fútbol, tratará de evitar este tema hablando de cualquier otro tema que incluso no tenga ninguna relación con el tema principal. Para respuesta o parafasia. En este caso, la persona no responde lo que se le pregunta. Responde algo que no tiene ninguna relación con lo que se le está preguntando. Por ejemplo, si le preguntan sobre blanco, va a responder negro para ser más específico con respecto a este tipo de trastorno. El pensamiento concreto, en este caso, existe una total ausencia de razonamiento. No es capaz de deducir una situación determinada, no es capaz de analizarla, no es capaz de comprenderla, no es capaz de comprender por qué se produjo, por ejemplo, un choque. Concretismo reificante. En este caso existe una transformación de lo abstracto en algo concreto, algo que no tiene forma corpórea, tratará de dársele una forma corpórea, de pensar que efectivamente tiene alguna forma material que se puede visualizar. Pensamiento perseverativo. En este tipo de pensamientos se repiten en forma innecesaria palabras, frases o ideas que hacen muy difícil o complejo el proceso de comunicación o transmisión de información. Se repetirán muchos sinónimos que en el fondo dificulta el proceso de comunicación. Pensamiento restringido o pobreza del pensamiento. En este caso existe una falta de ideas, no existe la capacidad de expresar en forma concreta con ideas lo que se requiere expresar o se necesita conocer. En este caso no hay desconocimiento, sino que hay poco conocimiento de las cosas. Pensamiento pueril. En este caso existe un pensamiento muy elemental, que es muy básico. Es una total falta de ideas para expresar una determinada situación o cosa. Por ejemplo, le va a ser difícil explicar por qué se mueve un vehículo. Condensación. En este caso se unen varios conceptos en uno solo, lo que resulta incomprensible para el interlocutor, o sea, unir varios conceptos en uno. Contaminación. En este caso se unen sílabas de diferentes palabras para formar una que se hace incomprensible. Por ejemplo, fractam. No, difícil de comprender porque probablemente la persona que está diciendo sí, pero no para los otros, no son palabras conocidas. Neologismo. En este trastorno se crea o deforma una palabra, lo cual solo la entiende quien la pronuncia y resulta una palabra desconocida para un tercero. Por ejemplo, trantosal, no tiene ningún sentido. Omatopoiesis, en este caso se forman palabras sin significado, palabras que no existen, ¿cierto? Que no se le puede dar una connotación real. Metonimos, en este caso se usan palabras o términos aproximados a los que se usan de forma más frecuente, pero no son el término adecuado. Asociaciones por consonancia. En este caso las palabras se asocian por el sonido, porque como suenan, y no por su significado, lo que hace difícil comprender una comunicación de este tipo, ya que las palabras se asocian por el significado y no por el sonido. Bloqueos. En este caso las ideas pierden continuidad y no fluyen como se requiere en un discurso, por ejemplo. Se expresa en un cierto nivel del vocabulario una continuidad, pero de repente esa continuidad desaparece, entonces se produce un bloqueo, ¿cierto?, al perder la continuidad del proceso de discurso. Mente en blanco. En este caso la mente queda en blanco,
no se tienen ideas para seguir expresando, seguir con el proceso de comunicación. Es como una detención abrupta. Pensamiento en tropel, en este caso surgen con mucha rapidez y en forma desordenada las ideas. Y cuesta expresarlas en forma adecuada, o no se expresan en forma adecuada. Pensamiento ambivalente. Este tipo de trastorno consiste en que tanto lo verdadero como lo falso, tanto la idea como lo opuesto se consideran que son verdaderos, ambos, lo que es difícil conseguir porque tradicionalmente, ¿cierto? Una cosa es verdadera y la otra es falsa, pero en este caso se conciben ambas como verdaderas. Pensamiento disgregado. En este caso el pensamiento no muestra una dirección lógica o racional. No existe una dirección adecuada del curso de las ideas y no hay una expresión adecuada frente a eso, ya que el discurso no tiene una continuidad de ideas que sean razonablemente unidas unas con las otras. En el pensamiento laxo, este tipo de pensamiento, trastorno del pensamiento, se pierde la lógica de él, aunque esto es muy imperceptible. No se percibe con mucha facilidad esta pérdida de continuidad. Jergafasia o ensalada de palabras. Este trastorno, tanto el pensamiento como la construcción gramatical se altera. De esta forma, la expresión y el significado pierden sentido, ya que no es una construcción adecuada que pueda ser entendida adecuadamente por el interlocutor. Pensamiento incoherente, en este caso, ¿cierto? El pensamiento incoherente se expresa en pensamientos sin ninguna relación lógica. Se pierde la finalidad o el objetivo del discurso. Un discurso normal o lógico con el pensamiento incoherente no se puede dar, ya que la relación entre las palabras no es lógica, se pronuncian palabras sin ningún enlace entre ellas, sin ninguna relación entre ellas, entonces indudablemente ese pensamiento no se puede entender qué realmente se quiere expresar. En general esos son los trastornos del pensamiento y los he tratado de expresar en la forma más sintética posible porque tengo un problema de conexión. Muchas gracias y este ha sido mi tarea en la parte 2.